Se pudo analizar una serie de fotografías aéreas. Una de esas fotografías aéreas daba cuenta de cambios y remociones de tierra que habían aparecido en 1978, 1979, y que de alguna manera estaban vinculados a algunos testimonios. A partir de ahí se tomó ese sector como un sector prioritario de excavación y bueno, comenzaron las excavaciones que empezaron a arrojar resultados positivos, el hallazgo de restos óseos, con la particularidad de que no era un lugar primario de inhumación, sino que ese lugar evidenciaba que había sido removido, ¿no?, previamente a nuestra intervención. Muy probablemente fue removido en el año 1979, momentos en que se llegaba a la Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, bueno, de alguna manera pretendieron borrar las fosas. Hola Juan Nobile, antropólogo, integrante del equipo argentino de antropología forense. Estos días fueron noticias, buenas noticias para la Argentina por ese brillante trabajo que estuvieron realizando en el Centro Clandestino de La Perla en Córdoba. Queríamos saludarte, felicitarles a vos y a todo el equipo por el laburo y que nos cuentes un poco cómo fue todo ese procedimiento de hallazgo encontrado ahí en la provincia de Córdoba. Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Bueno, fue el Centro Clandestino de Detención La Perla, hacía ya hace 20 años que estaba siendo trabajado por el equipo argentino de antropología forense, en distintos sectores, distintos lugares, que habían marcado algunos testimonios que ya obraban en la causa, ¿no? El año pasado se pudo analizar una serie de fotografías aéreas. Una de esas fotografías aéreas daba cuenta de cambios y remociones de tierra que habían aparecido en 1978, 1979, y que de alguna manera estaban vinculados a algunos testimonios. A partir de ahí se tomó ese sector como un sector prioritario de excavación y bueno, comenzaron las excavaciones que empezaron a arrojar resultados positivos, el hallazgo de restos óseos, con la particularidad de que no era un lugar primario de inhumación, sino que ese lugar evidenciaba que había sido removido, ¿no?, previamente a nuestra intervención. Muy probablemente fue removido en el año 1979, momentos en que se llegaba a la Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, bueno, de alguna manera pretendieron borrar las fosas de inhumación clandestina, retirar los cuerpos y trasladarlos a otro lugar que no sea tan visible, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos queda son restos que al tapar ese intento de remoción lo tapan con el mismo sedimento de la remoción previa, ¿no? Por lo tanto, nos quedaron una cantidad bastante elevada de restos dispersos. Entre esos restos estaban estos 12 que pudimos identificar y comunicarle a los familiares su identificación. Así que bueno, es parte de lo que venimos desarrollando durante hace ya 42 años, buscar en las tumbas NN, buscar en los centros clandestinos de detención que tienen menciones de fosas de inhumación clandestina, poder exhumar, identificar y restituirle a los familiares esos restos es muy importante para los familiares, ¿no? Los familiares generalmente expresan que a partir de ahí pueden tener un poco más de paz, terminan una búsqueda, le dan un lugar de inhumación como corresponde, ¿no?, y donde puedan ir a rendirle todos los homenajes y honores correspondientes. Así que bueno, para nosotros es una satisfacción poder identificar y restituir. Juan, Micaela Romero Carranza te saluda, ¿cómo estás? Micaela. Es hermoso que hayas empezado después de semejante trabajo y semejante tareas, de muchas horas de investigación, con lo que significa para las familias. Te escuché en una nota decir que ustedes hacían ciencia y que muchas veces era una ciencia mezclada a brazos y me pareció muy acorde a lo que es estar pasando hoy. Pero yéndonos más al lado científico y lo que conlleva eso a nivel, digamos, de poder sostener en estos momentos, sobre todo que la ciencia se vio ninguneada en muchas ocasiones,
¿cómo lograron sostenerlo a ese equipo de trabajo con respecto a la cantidad de horas, investigaciones y demás que les llevó tantos años? Y también la parte como más de atrás de escena, ¿no? ¿Cómo son los procesos que se lleva hasta poder llegar a esto? Los años que trabaja, es una organización no gubernamental, ONG, somos independientes del Estado, recibimos fondos de distintas fundaciones internacionales para precisamente estos trabajos de búsqueda que tiene un objetivo que es humanitario fundamentalmente, ¿no? Poder identificar y restituir. A lo largo de estos 43 años ya de democracia, pasamos distintos periodos, algunos con vientos más a favor, otros con vientos en contra, pero siempre el objetivo fue sostener la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado, poder identificarlos y restituirlos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tratamos de solventar, mantener con mucho trabajo, con mucha gestión para los fondos, y por suerte, ¿no? Aún lo podemos seguir haciendo. Así que lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a cómo es el proceso científico, a lo largo de todos estos años, fundamentalmente para identificar restos, nosotros partimos de lo que llamamos las identidades que no tienen cuerpo. O sea, hacemos entrevistas a todos los familiares de personas desaparecidas que nos brinden todas las características posibles acerca de cómo, cuándo, dónde desapareció y también acerca de sus características físicas, ¿no? Con eso vamos armando todo un conjunto de datos de una gran cantidad de identidades que están reclamando saber dónde están, ¿no? Ese es el primer paso, lo que llamamos investigación preliminar. El segundo paso, nosotros tuvimos que desandar de alguna manera o tratar de establecer cuál fue la sistemática de desaparición que utilizó el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar. Y fundamentalmente, bueno, utilizó tres estrategias, ¿no? Simulacros de enfrentamiento, muchos cuerpos a partir de esos simulacros de enfrentamiento terminaban como cuerpos NN en los cementerios más cercanos. Esto también de la segunda estrategia que utilizó la inhumación clandestina, en los mismos centros clandestinos de detención se conformaron también como centros de exterminio y se hacían fosas comunes, como el caso de La Perla, o Tucumán, o el Pozo de Arana, o Campo San Pedro aquí en Santa Fe. Y la tercera estrategia que utilizaron fue los vuelos de la muerte, ¿no? Eso nos guiaba dónde buscar y dónde excavar. Para excavar y buscar aplicamos técnicas arqueológicas, fundamentalmente de la arqueología de campo, y una vez que tenemos los restos se pasa al laboratorio. El antropólogo forense puede determinar si los restos óseos corresponden a un hombre o una mujer, pueden estimar la estatura, la edad, pueden observar elementos osteobiográficos, son elementos que nos brindan los familiares, por ejemplo, si tuvieron alguna fractura en vida que esté curada, odontogramas, y con todo eso vamos armando hipótesis de identidad. Y el último paso es el genético, ¿no? Tratamos de establecer un banco de datos genéticos de familiares, de personas desaparecidas, de víctimas del terrorismo de Estado. Con ese banco se conforma el primer resguardo de ADN de los familiares, y cuando hallamos restos óseos, si podemos extraer ADN de esos restos óseos, lo cotejamos con la totalidad del banco genético que tenemos. Y eso termina en una identificación. Los estándares que tenemos para identificar y dar por sentada una identificación son muy elevados y de alguna manera, bueno, requieren un proceso de observación y de constatación muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí identificamos y restituimos. Juan, ¿hay algún número estimado de cuántas personas han restituido su identidad a través del trabajo de ustedes? Y también que nos cuentes un poco la incidencia internacional que tiene este colectivo en otros países desarrollando este mismo tipo de tareas, como que además en algunos casos ha tenido valor judicial inclusive. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, a partir del trabajo del equipo argentino de antropología forense aquí en Argentina, con víctimas de terrorismo de Estado, fue como sentando un paradigma de trabajo y empezó a ser convocado a nivel internacional, ¿no? Empezamos a trabajar en varios países latinoamericanos, como El Salvador, como en México,
en Bolivia también, y también en la ex Yugoslavia y en el continente africano y en el continente asiático también. Trabajamos actualmente en más de 50 países alrededor del mundo, ¿no? Y sobre todo porque desarrolló fundamentalmente un método de trabajo, una experiencia de trabajo, tiene ese tipo de reconocimiento nuestro equipo argentino de antropología forense. Y a su vez, bueno, en cuanto a la cuantificación que tenemos en Argentina, nosotros llevamos identificados 972 restos, ¿no? Identificados y restituidos, y tenemos hallados un total de 1.400 cuerpos. O sea, tenemos cerca de 500 cuerpos que aún no hemos identificado, que no los podemos identificar porque nos falta una parte fundamental, que es precisamente el material genético de los familiares, como para lograr un match entre los huesos y el material genético de los familiares. Así que bueno, eso se va poco a poco conformando, tratamos de estar ubicando posibles familiares que aún no han dejado una muestra hemática para conformar nuestro banco genético, y poco a poco trataremos, ¿no es cierto?, de ir generando más identificaciones a partir de los restos que nosotros ya tenemos. Así que bueno, es un trabajo que seguimos sosteniendo, incluso el equipo siempre trabaja como peritos de la justicia, tanto nacional, federal, como peritos de justicias provinciales, y también como peritos de tribunales internacionales, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va conformando un cúmulo de experiencia que hoy está al servicio precisamente de la identificación de personas. Juan, y con respecto a esto que vos decías, la importancia de las identidades que tienen cuerpo, como le dijiste vos, con respecto a esa investigación y el lazo con las familias, ¿hacen algún tipo de campaña en articulación con abuelas, con el banco de genética? ¿Cómo se articula la asociación con respecto a esto? Sobre todo para dejarle un mensaje claro a esas personas que quizás hoy están en duda y se pueden acercar a algún lugar para poder brindar esa información. A abuelas y a CONADI también, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Pero nosotros exclusivamente trabajamos con familiares de víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? Y que, bueno, eso incluye también en parte a todo lo que tiene que ver con abuelas. Tenemos una página que es eaf.org.ar, que en esa página figura todo lo que tiene que ver con cómo comunicarse si tienen dudas o si tienen familiares desaparecidos durante el año 1975-1983 y aún no han dejado alguna muestra, pueden precisamente consultar esa página y a partir de ahí los vamos guiando para que podamos acceder precisamente a tomar esas muestras que son muy importantes también para nosotros, ¿no? Y entonces ir conformando y aumentando la posibilidad de identificación de los restos que aún no tenemos nosotros identificados. Así que bueno, eaaf.org.ar va a salir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con nuestra institución, con quiénes somos, y también todo lo referido a los procesos cuando tenemos dudas sobre determinado tipo de identidades. Evidentemente, a medida que vaya pasando el tiempo, el trabajo que ustedes hacen va cobrando cada vez mayor relevancia. Dependemos muchísimo de ustedes como para seguir recobrando vidas y identidades específicamente en este tiempo. Juan, agradecerte por tu participación. También consultarte cuáles son los desafíos que tienen desde el equipo para los próximos años para seguir trabajando como lo vienen haciendo, qué tipo de acompañamiento necesitan y cómo es el horizonte, digamos, en este contexto tan adverso que está atravesando la Argentina, cómo encuadran en la situación. Bueno, nosotros tenemos el desafío de continuar los trabajos tanto en La Perla como en otros lugares que estamos explorando, vinculados a lo que es el periodo terrorismo de Estado, ¿no? A víctimas de dictadura. También el equipo está asumiendo un rol fundamental en lo que son desapariciones en democracia. También colaboramos con juzgados provinciales y juzgados federales
en búsqueda de personas que han desaparecido ya en periodo democrático, ¿no? También hemos colaborado con procesos judiciales que se llevaron adelante, por ejemplo, con víctimas de masacres sobre pueblos originarios, como masacre de Napalpí. También hemos trabajado en Malvinas, en la identificación de soldados que no tenían identidad en el cementerio de Darwin. Se pudieron ir restituyendo esas identidades, ¿no? Los desafíos siguen siendo muy amplios, tratar de continuar trabajando. Consideramos que nuestro trabajo va a terminar cuando podamos identificar a todos los restos que tenemos y poder darle una respuesta a miles de familias, ¿no es cierto?, que aún están esperando la posibilidad de tener un resto, de asumir directamente una verdad y de poder darle la innovación. Se corta. Se Juan, ¿nos requieren escuchás? son... Ah, sí, los escucho. Porque Perfectamente. justo se había cortado la comunicación hace unos minutitos. No, bueno, decía que los desafíos siguen estando, ¿no es cierto?, en tratar de identificar y restituir todo lo que nos falta hacer, y que bueno, lo que requerimos es que acompañen estas campañas para dejar muestras semáticas, todo aquel familiar que sepa que tiene familiares desaparecidos, víctimas de terrorismo de Estado, y después, bueno, todo este apoyo que nos brindan ustedes mediante estas entrevistas, ¿no?, que se agradecen mucho porque de alguna manera permiten visibilizar este trabajo que consideramos es muy necesario. Así que bueno, esperemos que podamos seguir trabajando y podamos ir cumpliendo, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de identificaciones de acá en adelante. En cuanto a los negacionismos o relativizaciones que hay, nosotros lo que respondemos siempre son con pruebas, o sea, con un proceso científico que evidencia que durante la última dictadura cívico-militar hubo terrorismo de Estado. Expresar que hallamos restos en lugares que eran oficiales de las Fuerzas Armadas son evidencias muy contundentes de un plan sistemático, de una organización que de alguna manera tuvo pensado un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas. Gracias, Juan, por eso. Y bueno, entonces eaf.org la página, ¿no? .org, exactamente. Para que las personas le investiguen. Y además hay muchas notas, mucha información que es muy importante en esto, ¿no? Que son hechos, no dichos. Así que gracias por ser parte de PBI. El Litoral te está escuchando. Desde Clic de Litoral, agradecerte por esta comunicación y seguramente, ojalá, te estaremos llamando para seguir mostrando lo que hace la ciencia para nuestra sociedad. Ojalá así sea, ojalá nos podamos comunicar con más noticias de identificaciones y restituciones. Ojalá los saludo cordialmente. Gracias. Han sido muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande, Juan. Abrazos. Que estén muy bien. Gracias.